1. We're going to look up in our Bibles in the book of Joshua chapter 1, versos del 6 al 9. verse 6 through 9. Josué capítulo 1, versos del 6 al 9. Joshua chapter 1, verse 6 through 9. Vamos a hablar del tema esfuérzate y sé valiente. We're going to speak on the theme, be strong and courageous. Y la escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And scripture reads as follows, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Be strong and of good courage, for to this people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Añade el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados inclinamos nuestros rostros para orar. We're going to bow our heads to pray. Señor, te damos gracias en esta hora por tus bondades y gracias por el bien que tú has hecho en nuestras almas. Te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En esta hora yo te pido que tu espíritu que está en este lugar tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente en esta hora y sea glorificada. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Praise God. Muy bien, hermanos, dijimos que vamos a hablar del tema esfuérzate y sé valiente. Very well, brethren. We said we're going to speak on the theme, be strong and courageous. Vemos en esta escritura que Josué tenía un enorme reto por delante. We see in the scripture that Joshua had a great challenge before him. Había que cruzar el Jordán, They needed to cross the river Jordan. había que pelear contra gigantes They needed to fight against giants. y había que tomar ciudades fortificadas. And they needed to conquer fortified cities. Pero el reto más grande que tenía Josué But the greatest challenge that Joshua had, era ocupar el lugar de Moisés it was to occupy the place of Moses y reemplazar un gigante espiritual como lo era Moisés. and to replace a spiritual giant as Moses was. Hablemos un poco acerca de Moisés. Let's speak a little bit about Moses. Deuteronomio 34:1 dice Deuteronomy 34:1 says que Moisés subió al monte Nebo y de allí Dios le permitió ver la tierra prometida. It says that Moses went up
to Mount Nebo, and from there the Lord allowed him to see the promised land. Y dice que Dios le permitió ver la tierra, pero no entrar a ella. And it says that the Lord allowed him to see the land, but did not allow him to go into the land. El verso 5 dice que murió Moisés. Verse 5 says that Moses then died. El verso 7 dice que murió de edad de 120 años. Verse 7 says that Moses died of 120 years of age. Ese es el tiempo que yo quiero durar. That's the amount of time that I want to last. Yo no sé cuántos están orando por eso. I don't know how many of you are praying for this. Amén. Amen. Pero si Cristo no viene antes, But if Christ doesn't return before then, nosotros queremos estar por aquí a los 120 años. we want to be around here for 120 years. Usted se ríe, pero si otros por ahí están llegando a los 120 o han llegado a los 120, ¿por qué el pastor Benjamín Santiago no puede? You might laugh, but if others are getting to that age, getting to 120, then why can't Pastor Benjamin Santiago also reach that age? Así que murió a la edad de 120 años Moisés. So Moses died at the age of 120. Y el verso 6 dice que Dios, usando el ministerio de los ángeles, enterró a su siervo Moisés. And it says that God, using the ministry of the angels, he was able to bury Moses. Lo enterró en el valle, en tierra de Moab, dice la escritura. He was buried in a valley in the land of Moab. Y dice que no se supo nunca el lugar de su sepultura. And it says it was never known the place of his grave. El verso 8 dice que el pueblo de Israel hizo luto y lamentación por la muerte de Moisés y estuvieron 30 días llorando a Moisés. Verse 8 says that the children of Israel wept for the death of Moses, and they spent 30 days weeping and mourning. Hay que entender por qué hubo tanto lloro y tanta lamentación por Moisés. We need to understand why there was so much weeping and so much sorrow for the death of Moses. Y es porque Moisés no era un líder cualquiera. And it's because Moses wasn't an ordinary leader. Moisés fue uno de los profetas más grandes en Israel. Moses was one of the greatest prophets in Israel. A ningún otro hombre en la historia del pueblo de Israel So no other man in the story of the history of the children of Israel Dios había usado como usó a Moisés. had God used the way that he used Moses En milagros, en señales y en maravillas. in miracles and signs and in marvelous events. Ningún otro hombre había hablado con Dios cara a cara como lo hizo Moisés. No other man has spoken to God face to face as Moses did. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia. Because it's in the Bible. Está en Deuteronomio 34:10. You find it in Deuteronomy La 34:10. escritura dice: nunca se levantó profeta en Israel como Moisés, que conoció a Dios cara a cara. It says, but since then there has not arisen in Israel a prophet like Moses, whom the Lord knew face to face. Y el verso 11 dice: nadie como él en todas las señales y prodigios que Dios le envió a hacer en tierra de Egipto. In verse 11 it says, in all the signs and wonders which the Lord sent him to do in the land of Egypt. Y en el verso 12: nadie como él en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que hizo en presencia de todo Israel. Verse 12 says, and by all that mighty power and all that great terror which Moses performed in the sight of all of Israel. También ningún otro hombre había estado en ayuno y oración en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. And also no other man had been in prayer and in fasting for 40 days as Moses had been, Sin comer pan ni agua durante todo ese tiempo. without eating bread nor water throughout that whole time. Deuteronomio 9 registra 2 ayunos hechos por Moisés de 40 días cada uno. Deuteronomy 9 registers 2 times of fasting, and they both lasted 40 days. El Deuteronomio 9:9 registra el primero y el versículo 18 registra el segundo. Deuteronomy 9:9 gives registration of the first one, and Deuteronomy 9:18 gives registration of the second time. Un total de 80 días en ayuno en la presencia del Señor. A total of 80 days in the presence of the Lord in fasting and prayer. De manera tal que cuando Moisés salía de la presencia de Dios, tenía que cubrir su rostro con un velo. In such a way that when Moses came from the presence of the Lord, he had to cover his face with a veil. ¿Por qué? Why? La escritura dice en Éxodo 34:29:
Dice porque la piel de su rostro resplandecía. It says in Exodus 34:29, because his face shone brightly. Debe decirle que nadie está en la presencia del Señor y sale de su presencia igual que como entró. Let me tell you that no one enters the presence of the Lord and leaves the presence of the Lord the same way that they entered. Así que nadie podía compararse con Moisés, So no one could be compared to Moses. ni María su hermana, Not Mary, his sister, ni su hermano Aarón, or his brother Aaron, ni Caleb, que era un gran príncipe en Israel. or Caleb, who was a great prince in Israel. Ninguno de ellos podía compararse con Moisés. No one could be compared to Moses. En una ocasión, María y Aarón quisieron medirse con Moisés. On an occasion, his brother and sister wanted to measure themselves to Y Moses. en Números 12:2 dice que ellos dijeron de una manera presuntuosa y con orgullo: And in Numbers 12:2, it says that they spoke in a prideful way, presumptuous. y dijeron, solamente por Moisés habla Jehová, no habla también por medio de nosotros. They said, has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us as well? Y el texto dice que lo oyó Jehová. And the verse says, and the Lord heard it. No sé cuántos sabían que todo lo que nosotros decimos lo oye nuestro Dios. I don't know if you knew that everything that we say, the Lord hears it. No importa que lo digamos en secreto, Whether it doesn't matter if you say it in secret, está descubierto ante la presencia de nuestro Dios. it's discovered before the presence of the Lord. Y dice la Biblia que Dios se desagradó a mayor grado y los llamó a capítulo. It says, and the Lord was displeased greatly, and he called them to be an account. Los llamó a los tres a una reunión. He called all three of them to a meeting. En Números 12:6 dice que cuando estaban allí en la presencia de Jehová, In Numbers 12:6, it says that when they were there in the presence of the Lord, el Señor le dijo: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le hablaré en visión y quizás en sueños hablaré con él. it says that the Lord said, hear my words now. If there is a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision. I speak to him in a dream. El Señor dice en el verso 7: pero no así con mi siervo Moisés. No así con mi siervo Moisés. El verso 8 dice: cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. It says in verse 7 that the Lord says, but not so with my servant Moses. Verse 8, I speak with him face to face, even plainly and not in dark sayings. Y en el verso 8: y como si eso fuese poco, le dijo también: él verá mi apariencia. In verse 8, it says that if that wasn't enough, he will also see my appearance. En otras palabras, Dios se iba a manifestar a él como a ninguna otra persona en la tierra. In other words, the Lord would appear to him like no other on the earth. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? So what are we saying with all of this? Que Moisés era un hombre excepcional. That Moses was an exceptional man. Nadie en su tiempo podía igualarlo. No one in his time could equal to him. Fíjese si eso es así, That is so, que cuando Dios estaba en el proceso de enterrar a Moisés, that when God was in the process of burying Moses, la Biblia dice en Judas 1:9 the Bible says in Jude 1:9, que Satanás mismo vino y contendía con el arcángel Miguel y disputaba con él por el cuerpo de Moisés. it says that Satan himself and was contending with Archangel Michael and disputing over the body of Moses. Así que surge la pregunta: And so the question arises, ¿para qué quería Satanás el cuerpo de Moisés? why did Satan want Moses' body? Nosotros no sabemos con certeza, We don't know with certainty, pero sí sabemos lo que algunos exégetas bíblicos dicen: but we know what some Bible scholars say. que Satanás estaba interesado en que el pueblo de Israel tuviera el cuerpo de Moisés Satan was interested in that the people of Israel should have Moses' body, para luego incitarlos a la idolatría. so that he could incite them to idolatry. Pero Dios, que sabe todas las cosas, But God, who knows all things, no se lo permitió, he didn't allow this. sino que por medio del ministerio de los ángeles, But by way of the ministry of the angel, Dios enterró el cuerpo de Moisés God buried the body of y Moses. nunca se supo el lugar de su sepultura. And no one ever knew the place of his burial. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? So what are we saying with all of Que this? Moisés era un hombre extraordinario That Moses was an extraordinary y que man. aún por su cuerpo muerto,
And even with his dead body, el arcángel Miguel tuvo que contender y disputar para poderlo enterrar. the archangel Michael had to contend and dispute even to bury him. Así que nos preguntamos, And so we ask ourselves, ¿habría alguien en Israel que pudiera reemplazar a ese gran caudillo, Moisés? was there someone in Israel who could replace this great leader Moses? ¿Sabía usted que ni aún Josué podía reemplazarlo? Did you know that not even Joshua would be able to replace him? Mira lo que dice la Biblia. Look at what the Bible says. Que para que Moisés pudiera ocupar los zapatos de Moisés, para que Josué pudiera ocupar los zapatos de Moisés, That in order for Joshua to be able to fit into the shoes of Moses, la escritura dice que Dios tuvo que engrandecerlo para que pudiera ocupar ese puesto. Scripture says that the Lord had to make him great in order for him to be able to occupy that position. Debe decirle que esas cosas las hace nuestro Dios. Let me tell you that those things are done by our God. Nuestro Dios se especializa en engrandecer al que Él quiera engrandecer. Our God specializes in making great he whom he wants to be Primera great. de Crónicas 29:12, el rey David dijo esto: 1 Chronicles 29:12, King David said this: las riquezas y la gloria proceden de ti, oh Jehová, both riches and honor come from you, O Lord. y tú dominas sobre todo. You reign over all. En tu mano está la fuerza y el poder, In your hand is power and might, y en tu mano está el hacer grande and in your hand it is to make great a todos. to all. O sea que el Señor hace grande a quien Él quiere. So the Lord makes great whom he wants. Por eso le servimos, That's why we serve him. por eso estamos aquí, That's why we're here. porque creemos que Él es Dios grande y soberano, Because we believe that he is a great God and a y sovereign que Él God. está en control de todas las cosas. And that he is in control of Y all si, things. y si se agradare de NDCC, And if he is pleased with NDCC, nos va a llevar a donde Él quiera llevarnos, he will take us to wherever he wants to para take la us. gloria de su nombre. For the glory of his name. Pues a Josué Dios tuvo que engrandecerlo So Joshua, God had to make him great. para que se pudiera poner los zapatos de Moisés. So that he could fit in the shoes of Moses. ¿Cómo yo lo sé? How do I know that? Porque está en la Biblia. It's in the Bible. Está en Josué 3:7. Joshua 3:7. Dice que Dios le dijo esto a Josué: It says that God said this to Joshua. desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. He says, from this day I will begin to exalt you in the sight of all of Israel. ¿Para qué? For what? Para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. That they may know that as I was with Moses, so I will be with you. Así que Josué conocía el reto So Joshua knew the y challenge, estaba esperando que Dios le hablara. and he was waiting that God would speak to Y him. Dios le habló. And God spoke to him. ¿Cuántos sabían que Dios habla? How many of you know that God speaks? Claro que sí. Of course. Nuestro Dios todopoderoso habla. Our Almighty God, He speaks. Hebreos 1:1 dice que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Hebrews 1:1 says that God speaks in many ways and in various times. Habla a través de las cosas creadas, a través de la naturaleza. He speaks by way of the things that have been created, by way of nature. Está en la Biblia. It's in the Bible. En el Salmo 19, verso 1. Psalm 19:1. La escritura dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. It says that the heavens declare the glory of God and the firmament shows His handiwork. La naturaleza, las cosas creadas por Dios, nos hablan de su poder y de su sabiduría. The things that are created, nature speaks to us about His power and of His wisdom. Dios habla en sueños de noche God speaks by way of dreams at night y habla a través de visiones durante el día. and speaks by way of visions during the day. El Señor habla audiblemente The Lord speaks in an audible voice, y habla también a través de su Santo Espíritu. and He also speaks by way of His Holy Spirit. El Señor habla a través de la revelación escrita, su palabra. The Lord speaks by way of His written revelation, His word. Dios siempre está hablando God is always speaking, y habla de muchas formas y de muchas maneras. and He speaks in various ways and in various Pues times. la Biblia dice que Dios le habló a Josué So the Bible says that God spoke to y le Joshua, dijo en Josué 1:2: and He said to him in Joshua 1:2, mi siervo Moisés ha muerto. Moses, my servant, is dead. Como queriendo decirle: no lo busquen Like telling him, don't look for him ni lo esperen, and don't wait for him. él ha muerto.
He is dead. pero mi plan y mi propósito continúa. But my plan and my purpose Y continues. le dice, levántate y pasa este Jordán, And he says, now arise and go over this Jordan, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. you and all these people, to the land which I am giving to them. Debe decirle que lo menos que quería aquel pueblo Let me tell you that the least thing that people wanted era cruzar el Jordán, was to cross the Jordan. porque esta generación de israelitas Because this generation of Israelites, primero no había conocido a Egipto, first they had not known Egypt, así que no le interesaba ir a Egipto para nada. so they weren't interested in going to Egypt. Habían vivido 40 años en el desierto They had lived 40 years out in the wilderness, y aprendieron a ser nómadas en el desierto. and they learned to be nomads out in the wilderness. Se habían acostumbrado a la vida en el desierto. They were accustomed to life out in the wilderness. También habían conquistado parte del territorio que Dios les había prometido They had already conquered part of the territory that God had promised to them, y querían quedarse en aquel lugar. and they wanted to remain there in that place. Ellos pensaban, They thought, ¿para qué sacrificar lo que ya poseemos? why sacrifice what we already possess? ¿Para qué arriesgar nuestras vidas? Why risk our lives? Déjeme decirle que nosotros tenemos la tendencia a hacer lo mismo. Let me tell you that we had a tendency of doing the same. Nos acomodamos en una zona de confort We become comfortable in our little comfort zone, y no queremos salir de ahí. and we don't want to get out of there. Tenemos la tendencia We have the tendency a conformarnos con aquello que nos da seguridad. to be conformed with that which gives us security. Pero muchas veces Dios nos manda a levantarnos But many times God tells us to y arise a dejar nuestra comodidad and to leave our comfort y a behind marchar hacia adelante, and to march forward hacia cosas más grandes y hacia cosas mejores. to greater things and better things. Y si nosotros no obedecemos el mandato del Señor, And if we don't obey the command of the Lord, entonces el Señor toca nuestra comodidad so then God will touch our comfort zone, y nos lanza una crisis and He'll bring us about into a crisis, que sacude nuestra zona de confort which will shake up our comfort zone y nos lleva a cumplir el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. and it will guide us to fulfill the plan and purpose of God in our Porque de lives. eso hablamos el otro día. That's what we spoke about the other day. Nosotros existimos para cumplir el plan y el propósito de Dios. We exist in order to fulfill the plan and purpose of God. Esto no tiene que ver tanto con nosotros, sino con lo que Dios quiere. This doesn't have much to do with us, but what God wants. Y en el caso del pueblo de Israel, And in the case of the people of Israel, al otro lado del Jordán, on the other side of the Jordan, ellos sabían, they knew porque Dios se lo había revelado, because God had revealed it to them. allá estaba el cumplimiento de todas las promesas que Dios había hecho al pueblo. There was the fulfillment of all the promises that God had promised to the people. Dios no quería que ellos se conformaran con el territorio que ya habían conquistado. God didn't want them to be conformed with the territory that they had already conquered. Dios tenía mucho más para ellos. God had much more for them. Yo le exhorto en esta hora, I exhort you at this no time, se conforme con lo que Dios le ha dado. don't be conformed with what God has given you. Dios tiene mucho más para nosotros. God has much more for us. Cosas que ojo no vio. Things that eyes have not seen. Cosas que no han subido a corazón de hombre. Things that have not risen to the heart of man. Son las cosas que Dios tiene reservadas para nosotros. Those are the things that God has reserved for us. Oh, gloria a Dios. God. Dios no quería que ellos se conformaran con aquel territorio. God didn't want them to be conformed with that territory. Dios había dicho en Deuteronomio 11:24. God had said in Deuteronomy 11:24, Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. every place on which the sole of your foot treads shall be yours. Y el Señor le dio las dimensiones. And the Lord gave them the dimensions, Le dijo desde el desierto hasta el Líbano, from the wilderness to Lebanon, desde el río Éufrates hasta el mar occidental. from the river of Euphrates even to the western sea. Todo ese territorio será vuestro. All that territory shall be yours. Gloria a Dios. God. Déjeme decirle que el otro día Let me tell you that the other day, tuve una entrevista con unos misioneros internacionales I had an interview with some international que missionaries vinieron a estar con nosotros, who came vinieron to be with us. a conocerme. They came to know me, to get to know me. Y el misionero me dijo,
And the missionary said to que me cuando entró por esas puertas, that as he entered through the el doors, Señor le habló the Lord spoke to him y le dijo, and said to him, este lugar será un epicentro. says this place will be an epicenter. Praise God. Y ahí me dio curiosidad y busqué en el diccionario lo que es epicentro. So I was curious and I looked at the dictionary. What is an epicenter? Y dice que es un lugar que será centro de cosas extraordinarias, dice el diccionario. And it says in the dictionary that it is the center point of things, extraordinary things. Entonces el hermano misionero me dio una palabra profética And so the missionary brother gave me a prophetic word. y me dijo, así dice el Señor, And he says, and so says the Lord, este lugar será un centro de convenciones. this place will be a center of conventions. Vendrán ministros de todos los continentes Ministers from all the continents will gather here Praise God. para conocer y saber qué es lo que está sucediendo en este lugar. to know and to experience what is happening in this place. Praise God. Hallelujah. Déselo fuerte al Señor, You can give him a clap offering, hallelujah. porque Él cumple lo que promete. Because he fulfills what he promises. Y me dijo algo que cuando lo escuché temblé. And he said something to me that when I heard it, I shook. Me dijo, así dice el Señor, los domingos se darán 5 servicios en ese santuario. And so says the Lord, in that sanctuary there will be 5 services given. Claro, cuando estemos dando 5 servicios, el santuario no va a estar así, por supuesto. Of course, when we're giving 5 services, the sanctuary will not look like this. Las paredes van a estar abajo. The walls will have come down. El lugar va a acomodar 360 personas. The place will accommodate 260 Y people. yo saqué la matemática. And I did the math. 5 por 360 son 1800. 5 times 260 are 1,800. Ajá. 1800 personas reuniéndose en este lugar. 1,800 gathering in this place. Si damos 5 servicios los domingos. If we give 5 services on Sunday. Mire, hermano, hágase de la visión. So brethren, catch the vision. La visión es más grande que nosotros. The vision is greater than even us. El Señor tiene cosas grandes para su pueblo. The Lord has great things for his people. Él va a hacer cosas extraordinarias en este lugar. He will do extraordinary things in this Él place. no quiere que nos conformemos con este santuario. He doesn't want us to be conformed with this Él sanctuary. quiere llevarnos al Excel Center. He does want to take us to the Excel Y Center. más allá del Excel Center. And even beyond the Excel Para la Center. gloria de su For nombre. the glory of his name. Él no quería que el pueblo se conformara con aquel territorio que había conquistado. He didn't want the people to be conformed to that territory that they had Él conquered. le había prometido He had promised y them. le había dicho en Deuteronomio 11:24. He had told them in Deuteronomy 11:24, Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. every place on which the sole of your foot treads shall be yours, Desde el desierto hasta el Líbano. from the wilderness to Lebanon, Desde el río Éufrates hasta el mar occidental. from the river Euphrates to even the western sea. Ese será vuestro territorio. That shall be your territory. Pero para obtener el cumplimiento de esas promesas, But in order to obtain the fulfillment of those promises, había que cruzar el Jordán. they needed to cross the Jordan. Había que pelear contra They gigantes. needed to fight against giants. Y había que tomar ciudades fortificadas. And they needed to conquer fortified cities. Ahora nos preguntamos, And so we ask ourselves, ¿qué les podía garantizar el éxito what could guarantee their success al pueblo de Israel to the people of Israel o a Josué? or to Joshua? Está en la Biblia. It's in the Bible. El Señor se lo dijo 3 veces. The Lord said this to him 3 Y times. lo vamos a leer. We're going to read it. Josué 1:6. Joshua 1:6. Esfuérzate y sé valiente. Be strong and of good courage. Luego se lo dijo en el verso 7. Then in verse 7 he says it again. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Only be strong and very courageous. Y luego se lo dijo en el verso 9 otra vez. Then in verse 9 again he says it. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. My Lord. Eso es lo que nos va a garantizar el éxito. That's what's going to guarantee our success. Que nos esforcemos That we would be y strong que seamos valientes.
and that we would be courageous. Si no fuera así, If it wasn't so, no estuviésemos aquí. then we wouldn't even be here. Estuviéramos todavía en el 449. We would still be in Pero 449. nosotros vimos lo imposible But we saw what was impossible. y creímos And we believe que para Dios todas las cosas son posibles. that for God all things are possible. Y que Él abre un camino donde no hay camino. And that He makes a way when there is no Y que way. Él cambia la adversidad en victoria. And He changes adversity into victory. Nuestro Dios es un Dios hacedor de maravillas. Our God is a doer of great, marvelous things. No importa la magnitud del reto. It doesn't matter the magnitude of the challenge. No importa que haya que cruzar el Jordán. It doesn't matter that you have to cross the Jordan. No importa que haya que pelear con los gigantes hijos de Anac. It doesn't matter that you have to fight against the giants, the children of Anak. No importa que haya que tomar ciudades fortificadas. It doesn't matter that you have to conquer fortified cities. Solo esfuérzate y sé muy valiente. Just be strong and very courageous. Ahora nos preguntamos, And so we ask ourselves, ¿en qué consistía el esfuerzo que Dios le estaba pidiendo a Josué? and what consisted to be strong that God was asking Joshua to be? Está en la Biblia. It's in the Bible. El esfuerzo consistía This effort consisted en hacer 4 cosas. in doing 4 things. Que las 3 tienen que ver con lo mismo. Las 4, perdón. That all 4 of them have to do with the same thing. 4 cosas que tienen que ver con lo mismo. 4 things that have to do with the same thing. Le voy a decir cuáles son. I'm going to tell you what they are. Y después las vamos a leer en la Biblia. Then we're going to read them in the Bible. Le dijo, esfuérzate He says, be strong para hacer lo que está en la Biblia. to do what is in the Bible, Para hacer lo que dice la palabra de Dios. to do what it says in the Word of God. Luego le dijo, esfuérzate Then he said, be strong para confesar esa palabra. in order to confess that very word. Y después le dijo, esfuérzate And then he said, be strong para meditar en esa palabra to meditate on that de word día y de noche. day and night. Y luego le dice, And then he said, esfuérzate para guardar lo que dice la palabra. be strong in order to observe the things that are in the word. Y ahí es que nosotros tenemos que esforzarnos. And that's where we also have to be strong. Ese es el reto. That's the challenge. El reto es The challenge a is esforzarnos para hacer lo que dice la palabra. to be strong to do what the word says, Confesar la palabra, to confess the word, meditar en la palabra meditate in the word, y guardar la palabra. and observe the word. ¿Dónde está en la Biblia? Where is that in the Bible? Vamos a leerlo, Josué 1:7. Let's read it in Joshua El 1:7. Señor le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. It says, only be strong and very courageous that you may observe to do according to the law, all the law. Todo lo que dice la Biblia, Everything that the Bible sin says, apartarte ni a izquierda ni a derecha, without turning from the right or the left, para que seas prosperado y todas las cosas, en todas las cosas que emprendas. that you may prosper wherever you go. Luego le dice en el verso 8, Then he says to him in verse 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, this book of the law shall not depart from your mouth. o sea, esta palabra de Dios. In other words, this word of God. ¿Para qué? For what? Para confesarla. So that you can confess it. Usted y yo deberíamos estar siempre confesando la palabra. You and I should always be confessing the word. Si algo amerita que sea confesado, If something merits that it should be confessed, es la